La colonia obrera tiene una larga historia de trabajo, por eso se llama obrera. Aquí se establecieron las primeras industrias, las primeras fábricas. Aquí comenzó una de las tantas tareas para generar empleo en la ciudad. Y hoy también toda su población sigue siendo trabajadora, como somos todos los mexicanos. Los mexicanos nos merecemos vivir en condiciones dignas. Trabajamos, pero a veces la mayoría de la gente gana muy poco. Trabaja mucho, pero gana poco. Esa es la realidad de 85 millones de personas en el país. Y 35 millones ganan un salario mínimo. O sea, son extremadamente pobres. Eso debería de indignarnos, y de la indignación sacar fuerzas para cambiar a nuestro país, hacer de la indignación una fuerza motriz que lograra tener condiciones de vida diferentes de como estamos hoy. ¿Cómo está la colonia obrera el día de hoy? Su gente buena, su gente trabajadora, su gente tratando de salir adelante, pero en la colonia vemos problemas de inseguridad muy graves, de narcomenudeo, que es reciente. Yo la conozco, esta colonia, no teníamos narcomenudeo aquí. El Parque Peñafiel, los parques no tenían ese problema. Ahora son lugares de delincuentes en lugar de ser lugares de nuestros hijos o del deporte, de la cultura, de la recreación. Hay mucho trabajo por hacer, vecinas y vecinos. ¿Yo qué les vengo a decir? El día 1 de julio, de nosotros, la ciudadanía, depende que podamos hacer el cambio en favor de la gente, el cambio verdadero. ¿De qué depende que el cambio verdaderamente sea en favor de la gente? De que tengamos un buen gobierno. No vamos a tener buen gobierno con el PAN ni con el PRI. El buen gobierno de la República lo vamos a lograr con Andrés Manuel López Obrador, cuando gane Morena el 1 de julio. López Obrador trae un proyecto de nación pensado en dos cosas: en el desarrollo del país y en la prosperidad de las personas. Personas desde los bebés hasta los adultos mayores. Y eso pasa por un plan de gobierno nuevo, muy diferente a todas estas lastres que tenemos hoy día, que nos han venido a la gente de verdad maltratando, empobreciendo y demás. Nos esperan cosas muy buenas de ganar López Obrador la presidencia de México. Para la jefatura de gobierno, Morena, tenemos una candidata espectacular, una candidata de verdad magnífica, que se llama Claudia Sheinbaum. No solo porque es muy inteligente y muy capaz, sino sobre todo porque ella conoce los problemas de la ciudad, y hemos estado leyendo, nos ha invitado a opinar sobre los programas que va a poner en la ciudad cuando ella llegue, y la verdad hasta se le llena uno de emoción de cuando ganemos. Ella va a empezar a dar las buenas noticias a toda la población capitalina. Yo estoy propuesta para ir a la Cámara de Diputados. ¿Qué quiero hacer como diputada? Primero, los legisladores tenemos dos obligaciones principales. Una, pues ser legisladores, desde luego, hacer el trabajo de la legislatura. Y dos, ser representante popular. Y yo quiero ser una verdadera representante popular. Creo que lo he sido ahora en la 63 legislatura del Senado de la República, o cuando había venido aquí un senador, al menos yo que camino y conozco, no han venido nunca los senadores a nuestra colonia obrera. Yo soy senadora y desde la 63 legislatura, estos 3 años, he estado aquí permanentemente viendo en qué ayudo, qué hago, porque a nosotros sí nos contestan el teléfono, a nosotros sí nos abren la puerta para atender las demandas ciudadanas, pero eso es muy poquito comparado con lo que yo me propongo al llegar a la Cámara. Pero déjenme empezar por Andrés Manuel y por Claudia,
porque ustedes deben de sentirse primero muy contentos, contentas de que las cosas se van a componer. El problema gravísimo de la pobreza o de la, de la diferencia económica, de la desigualdad económica, es un asunto que López Obrador tiene resuelto en su proyecto económico. Vamos a cambiar la economía neoliberal por una economía equitativa en favor de la gente. Una política social de gran envergadura, no migajas. Después de 80,000 requisitos, migajas, no. Andrés Manuel tiene una política social que es la verdadera justicia social para la gente, en todos los órdenes, desde los bebés hasta los adultos mayores. Ahorita voy a entrar a platicar de eso. Y un nuevo modelo de seguridad que deje atrás esta oleada de violencia, esta sangre por donde quiera, esta matanza entre mexicanos que dejaron 2 sexenios de triste memoria, el de Peña Nieto y el de Calderón. Vamos a dejar atrás esa triste historia y vamos a comenzar una nueva era, un nuevo momento en la historia de México, ahora todo en favor del pueblo. El cambio verdadero es el que es en favor de la gente. ¿En qué se mide un buen gobierno? Un mal gobierno, lo conocemos de memoria, nos aumenta los impuestos, nos aumenta las tarifas, nunca nos sube los salarios y nos empobrece todo el tiempo. La seguridad, siendo su facultad primordial, no nos brinda seguridad un mal gobierno. Los malos gobiernos los conocemos. ¿Un buen gobierno cuál es? Un buen gobierno es el que mejora las condiciones de vida de toda la población, no de un grupo, de toda la población. Y ahí es el grande reto, que nosotros pensamos en las mayorías. Nuestro proyecto es democrático, piensa en todos, no como los neoliberales que piensan en grupos muy focalizados, muy reducidos de la población. Yo les vengo a invitar a votar por Morena el día 1 de julio, que votemos para tener un presidente del pueblo, porque solo así se van a componer las cosas en nuestro país. Nuestro país se está degradando, tiene una decadencia de varias décadas que tenemos que parar entre todos. Esta es una responsabilidad con el país, con nuestra comunidad, con nuestra familia. Hay que hacerlo hasta por nosotros mismos. Necesitamos ya sacar a los malos gobiernos que hemos tenido en la presidencia de la República por décadas, por un buen gobierno como puede representarlo Andrés Manuel López Obrador. Todos conocemos a López Obrador, bueno, los niños y jóvenes no mucho, pero muchos sí conocemos. Él fue el mejor gobernante que hemos tenido en la ciudad. Gracias a él se tienen las pensiones de los adultos mayores. Ahora, como presidente, ¿qué va a hacer por nuestros adultos mayores? Vean qué bonito. Primero, todos los adultos mayores de la ciudad, pues se les va a cumplir su pensión, porque Mancera paró la entrega de tarjetas de pensiones para adultos mayores contra la ley. Dice que no hay presupuesto, pues no, puede no haber otra cosa, pero para los adultos mayores tiene que haber, y no hacerlo es violar la ley. Bueno, ahora López Obrador plantea que junto con Claudia se va a atender a todos los adultos mayores desde los 65 años para arriba, ya no 68 para arriba, sino desde los 65. Voy a explicar la razón de por qué se hace así, pero de los 65 para arriba, la pensión universal. Andrés Manuel va a pagar a los que son de 65 años a 68 años y Claudia de 68 para arriba. Así entre los dos se mezclan los presupuestos y alcanza para todos. ¿Por qué desde los 65? Porque hemos notado que la población entre 50, 60, 65 no encuentran empleo y tienen muchos problemas
y la verdad es que son jóvenes, son fuertes, pero no hay empleo. Entonces se van a abrir dos cosas, una la va a poner López Obrador y otra Claudia. Primero, la pensión universal para todos, de 65 para arriba. Pero al mismo tiempo se va a abrir un programa de entrega de recursos para abrir empresas, autoempresas o empresas familiares o cooperativas. Se les va a dar un capital semilla a los que no encuentran empleo para que formen una empresa, que tengan un negocio. Eso va a ayudar mucho a la economía familiar. ¿Ustedes lo creen así? Porque hay mucha gente, sobre todo mujeres, que no encuentran trabajo después de los 50 años. Bueno, estoy hablando de las pensiones de los adultos mayores. También se va a abrir la pensión, pero ahora sí de ley, pensión alimentaria para todas las madres, jefas de familia de cualquier edad. Ese programa es importantísimo. Lo pusimos en la Constitución de la Ciudad de México y ahora está en la máxima norma. La Constitución entra en vigor con los próximos gobernantes, es decir, con Claudia. Y Claudia ya hizo todo el estudio financiero, social, socioeconómico, de dónde están todas esas mujeres que son jefas de familia. Y son el 40% de las mujeres en esta ciudad. Dicho de otra manera, a partir de que entre Claudia, el 40% de las mujeres va a tener la pensión alimentaria por ser eso, por ser madres, jefas de familia. Para los jóvenes se viene una atención primordial, especialísima. No solamente se van a abrir más escuelas. ¿Cuántas? Todas las que sean necesarias para que ningún joven, ninguna joven quede sin estudiar. Se van a abrir escuelas para meter a todos los jóvenes a las escuelas, mientras se atiende el tema de la inseguridad, de la drogadicción, del narcomenudeo, porque los jóvenes están muy expensos a muchos riesgos. El mejor lugar para que se desarrollen los jóvenes son las escuelas, los niños y los jóvenes. Entonces se van a abrir escuelas y a meter a todos los jóvenes a las escuelas. En las escuelas no solamente es aprender su carrera, sino también actividades deportivas, artísticas, tecnológicas, de tal manera que ellos tengan un desarrollo armónico, adecuado, pensar en ellos, atenderlos, volcarse el Estado en la atención de sus niños y de sus jóvenes. Pero además, a todos los jóvenes de prepa universal se les va a dar la prepa sí que creó Marcelo Ebrard. ¿Se acuerdan? Ahorita muy poquitos, vimos el censo, muy poquitos jóvenes tienen ese beneficio de su beca prepa sí. Son ahorita 700 y tantos pesos que cada mes se le dan a esos estudiantes. Ahora Claudia Sheinbaum lo plantea de carácter universal, es decir, a todos los jóvenes, mujeres y hombres que estén a nivel de bachillerato, preparatoria, en escuelas públicas, todos van a recibir la beca prepa sí. Ya tiene apartado el presupuesto, es cosa de que empiece a llegar y empieza a trabajar. A los jóvenes de las universidades se les van a dar 2,400 pesos al mes de beca, porque los de la universidad pues ya gastan en libros más caros, la universidad está más lejos, tienen que comer por allá. Todo eso se tiene que pensar para que los jóvenes, mujeres y hombres terminen sus carreras. En el diagnóstico de esta colonia y de la colonia Doctores nos está indicando que a nivel de secundaria están abandonando la escuela por falta de recursos. Y eso nosotros lo tenemos que atender. Ahorita le toca, es la educación a Peña Nieto, al gobierno federal. No han querido que nosotros atendamos la educación en la ciudad, le toca al gobierno federal. Pero el gobierno federal, ¿de quién va a ser? ¿Quién va a entrar ahí?
Pues Andrés Manuel López Obrador. Entonces Andrés Manuel y Claudia se van a poner a atender a nuestra juventud, a nuestra niñez, en su educación, en su formación, en su todo las aristas, que no, por no tener recursos, no estudien, porque la educación es un derecho humano que es para todos, no solo para los que tengan recursos. El pueblo de México es un pueblo digno y en la Constitución mexicana ordena la educación para todos. Claro, Carlos Salinas, de ahí para acá, han venido quitándole a la Constitución la obligación del Estado en garantizar la educación superior. O sea, borraron la educación superior como una obligación del gobierno. Así ya no hacen escuelas, así ya no gastan, dicen ellos, vamos a gastar mucho en la educación. No, gastar en la educación no es un gasto, es una inversión. Los países desarrollados son desarrollados porque invierten en la educación de sus pueblos. Y aquí, al revés, todo al revés. Bueno, Andrés Manuel en la presidencia y Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno van a cambiar el modelo educativo, van a pagar mejor a los maestros, van a arreglar de veras las escuelas que se están cayendo, no tienen agua, los baños están de dar horror, no hay comedores, no hay buenas canchas deportivas. ¿Qué digo de los salones? Si en mis tiempos, que miren, yo fui maestra 18 años, allá en mis tiempos yo misma tenía que comprar de mi salario el material didáctico, los gises, el pizarrón, a veces hasta los materiales de los niños. De otro modo, no da uno clases. Entonces, si así estaba antes, ahora con los neoliberales, los maestros están peor. Eso vamos a dejarlo en el basurero de la historia, en cómo los gobiernos fueron capaces de perder generaciones por no invertir en la educación. Vamos a dejar eso atrás, porque va a llegar Andrés Manuel, va a llegar Claudia y vamos a empezar una nueva etapa de atención a nuestra niñez y a nuestra juventud. En el tema de, déjenme ver dos asuntos muy importantes más. Estoy hablando ahorita de la política social que van a poner Claudia y Andrés Manuel. Yo en la Cámara de Diputados, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hace la Cámara de Diputados? No crean que yo soy de los que se van a sentar a calentar el asiento allá de las curules. No, yo soy gente que trabaja y yo a las pruebas me remito. Pueden ustedes preguntarle hasta a los adversarios que trabajan conmigo allá en el Senado. Yo no ando perdiendo el tiempo, yo me dedico a trabajar. ¿Qué voy a hacer en la Cámara? La Cámara tiene una facultad, bueno, tiene muchas muy importantes, pero una es aprobar el presupuesto federal. El presupuesto federal es cuánto dinero se le va a dar a la educación, cuánto a la salud, cuánto a la vivienda, cuánto a la gente, en unas palabras, y cuánto ahorita vamos a quitar todo el dinero de la corrupción, todo el dinero de los altos salarios de los tres poderes de la Unión, porque el Poder Ejecutivo, los altos mandos, ganan salarios de oro. En el Poder Legislativo, nosotros nos pagan salarios de oro. Aquí digo entre paréntesis, mi salario lo dono cada mes a esta delegación. Compramos cosas para la gente, para los muy pobres, pero yo no estoy de acuerdo en que se nos pague una cantidad tan alta cuando la población en general gana en veces salarios mínimos. De tal manera que vamos a bajar los salarios de los altos mandos de los tres poderes de la Unión para poder subir el salario de los trabajadores, digamos, de a pie, que ganan muy poquito. Solo así, a nivel de los tres poderes, se va a aumentar el salario. Pero para el grueso de la población, para toda la población, ¿cómo está el salario hoy día? Nos pagan en veces salarios mínimos. Un salario mínimo, 85 pesos. ¿Qué se compra con 85 pesos? Ni un kilo de carne, creo. Bueno, si trabajan, si les pagan 2 o 3 o 4 salarios mínimos,
¿Cuánto es? 400 pesos. Con eso se vive. Hay que pagar transporte, escuela, comida, un montón de gastos. ¿Cómo está la luz? ¿Cómo está la gasolina? ¿Cómo está todo carísimo? Nos suben los precios de todos los productos, incluidos los alimentos, incluido el gas, incluida la luz. Nos suben todo y los salarios aumentan 3 pesos, 4 pesos. El aumento al gas doméstico fue de 45% este año y el salario subió 3 pesos, literal. Esa es una manera de empobrecer a la gente. Luego la gente dice, bueno, yo trabajo y nunca salgo de pobre. Pues es que todos los días le suben las cosas y nunca alcanza el nivel de los precios. ¿Qué plantea López Obrador y qué vamos a hacer? A darle viabilidad legislativa en la Cámara de Diputados. Aumentar los salarios 15.6% cada año, hasta que el salario mínimo recupere el poder adquisitivo de una canasta básica que marca el Coneval. Es decir, el salario mínimo va a ser de 171 pesos. Si yo gano 2 o 3, pues ya tengo 600 pesos. Si trabajamos 2 o 3 en una casa, ya son 1,000 pesos diarios. Ya es diferente a tener 400 pesos diarios, ¿verdad? Es Andrés Manuel el que está planteando un aumento a los salarios mínimos de 15.6% cada año hasta alcanzar la canasta básica. ¿Me expliqué? Fíjense, si juntamos la política social, que vamos a tener más pensiones, todos los adultos mayores, todas las mujeres, todos los jóvenes, y va a haber empleo para todos los hombres y mujeres que quieran tenerlo. Entonces va a haber un ingreso mayor en la sociedad. Si aumenta el ingreso de toda la sociedad, se llama demanda agregada. Si aumenta, entonces la gente va a consumir más y entonces mucha gente va a querer producir para que le compren y va a haber una dinámica económica estimulada por el aumento a los ingresos de toda la población en México. Si suben los ingresos, entonces se vuelve una dinámica económica que permite aumentar de a de veras el crecimiento económico. Andrés Manuel va a proponer un modelo económico de crecimiento basado en el mercado interno, que es el mercado que los neoliberales han descuidado. Pero además, la Cámara de Diputados autoriza, entre comillas, los impuestos. Toda la vida, esa Cámara ha tenido priistas, panistas, del Verde y del PAN, las derechas, que son los que aumentan los impuestos. Como decía Gerardo, yo he sido diputada alguna otra ocasión, por más que sube uno a la tribuna a decir no aumenten los impuestos, la gente gana poco, no le quiten lo poco que gana, nosotros siempre hemos sido una minoría y de todos modos nos aumentan los impuestos. Nos pusieron impuesto al IVA, pagamos impuesto de todo. ¿Qué vamos a hacer en la Cámara? La primera iniciativa que vamos a presentar, que yo voy a presentar, es bajar el impuesto especial sobre producción y servicio a la gasolina, al gas, al diésel y a la electricidad. Si se baja el impuesto, en automático baja el precio de la luz, del gas y de la gasolina. Así se acaban los gasolinazos. Además, el nuevo presidente Andrés Manuel hará toda la fórmula de tal manera que baje la gasolina, porque somos un país petrolero. No es justo que, siendo un país petrolero, tengamos que pagar las gasolinas importadas solo porque algunos abusivos quieren tener un negocio y hacer negocio con nosotros. No. Si no tuviéramos ni un litro de petróleo, pues ya diríamos, pues lo andan importando y sale muy caro. Pero tener aquí 6 refinerías paradas para que estos que están en el gobierno ahorita hagan sus grandes negocios importando la gasolina desde... Hay una refinería que se llama Deer Park en Texas, Estados Unidos,
le manda el petróleo México de aquí, se lo manda regalado. Y nos venden la gasolina a precio internacional. Miren, qué tramposos, o sea, ellos ganar por todos lados. El petróleo regalado. Y nos venden como si les hubieran subido los costos elevadísimo. Eso se va a acabar. Andrés Manuel va a poner orden y no va a permitir que, teniendo nosotros refinerías, andemos importando gasolinas. Se van a hacer las gasolinas en México, van a salir más baratas, y yo me voy a encargar con todos los compañeros de Morena de bajar los impuestos a los bienes y servicios públicos. Otra cosa muy importante es también, no vamos a aumentar ningún impuesto, no vamos a crear ningún impuesto y no vamos a aumentar la deuda. Cada año se pagan cantidades industriales de dinero por deuda pública, una deuda que el pueblo paga y que no contrató. ¿Saben este año cuánto estamos pagando de intereses de la deuda? Porque ni siquiera es abonar al capital. Estamos pagando 800,000 millones de pesos de los intereses de la deuda. Es una cantidad. ¿Y de dónde es esa deuda? ¿De dónde salió? Pues el Fobaproa que hizo Zedillo y Salinas, el rescate de los bancos, o el rescate azucarero que hizo Vicente Fox, etcétera, etcétera. Eso ya no va a ser. No vamos a presionar más la deuda pública. Ya hasta ahorita representa el 50% del Producto Interno Bruto. Son cantidades gigantescas lo que representa la deuda, y es una enorme presión para la población. Nosotros nos vamos a encargar cero deuda y con una finanzas sanas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Lo ha dicho López Obrador varias veces. Cada mes se le da 5 millones de pesos cada mes a cada expresidente. ¿Ustedes ven justo eso? Necesita Salinas, Zedillo, toda esta bola que nos han dejado en la miseria como país, ¿necesitan 5 millones mensuales? Le estamos a cada uno pagando 55 millones al año. Es un abuso, de verdad. Se va a cancelar ese pago y va a sobrar ese dinero y vamos a estar haciendo un fondo. Este principio se llama austeridad republicana. Austeridad quiere decir para el pueblo todo, para los mandos poco. Los mandos, los servidores públicos, yo incluida, somos eso. Hay que aprendérnoslo. Somos servidores públicos. ¿Qué quiere decir? Servidores de ustedes, servidores del pueblo. Todos, el presidente de la República, el jefe de gobierno, todos somos servidores públicos. Luego entonces debemos estar a sus órdenes siempre. El artículo 39 constitucional dice: el poder radica en el pueblo. No dice el poder radica en el presidente o en los gobernadores o en los diputados. Dice el poder radica en el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Ustedes. Luego entonces ustedes están hasta arriba y los servidores públicos están abajo porque están al servicio del pueblo. ¿Me explico eso? Vamos aprendiéndonos esta cultura democrática, porque cuando formemos el verdadero poder ciudadano, el verdadero poder popular, el poder de la gente, es más poderoso que todo lo demás. El 39 constitucional dice: el poder radica en el pueblo. Y hay otra frase: y se erige en su propio beneficio. Eso quiere decir que si ustedes ponen un gobernante y salió malo, lo pueden quitar porque no está actuando en su propio beneficio. Ya hubiéramos quitado a Peña Nieto cuando nos hizo las reformas estructurales y no tener que soportar los 6 años. Ahora habrá poder popular para revocar el mando. Por ejemplo, eso ya lo pusimos en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y platicando con Claudia lo ha dicho, ella se va a someter a revocación del mandato a los 3 años. Yo sé que va a ser una de esas mejor jefa de gobierno incluso que López Obrador. Va a ser muy buen gobierno, pero vamos a suponer que no.
pues se le quita, ¿verdad? Igual al alcalde, al nuevo alcalde. Nosotros somos democráticos. Pensamos, la gente está primero que todo. Hasta arriba la gente. Nosotros trabajamos por un proyecto democrático, donde la gente tenga los derechos garantizados, donde la gente viva en condiciones de dignidad, donde los recursos públicos se ocupen en la felicidad, en el bienestar, en el buen vivir de la gente. Los recursos públicos provienen de la gente y deben de regresar en servicios de calidad, en buena educación, en tener toda una red de hospitales con buenos médicos, enfermeras, medicinas, instrumental médico, como lo merecemos. Yo diario recibo quejas, solicitudes. La gente no tiene para pagar medicina, no lo atendieron en la clínica, le pusieron una operación hasta dentro de 3 meses y ya se está muriendo ahorita. Un maltrato a la gente muy grave. Vamos parando esa situación, vamos poniendo a un presidente del pueblo. Si votamos por Morena, gana López Obrador. Vamos poniendo a una buena jefa de gobierno como Claudia Sheinbaum. Si votamos por Morena, gana Claudia Sheinbaum. Ayúdenme a entrar a la Cámara de Diputados para seguir estando al servicio de ustedes y para apoyar a López Obrador con todo lo que él necesita, también del Congreso que le autorice los presupuestos para todo su proyecto alternativo de nación. Y yo voy a ser de las más defensoras de ese proyecto alternativo porque es el que le beneficia a México y a los mexicanos. Vecinas, vecinos, yo no tengo más que gratitud hacia ustedes. Les agradezco su tiempo y nos ponemos a sus órdenes. Pero, insisto, ayúdenos a convencer a mucha gente que vote por Morena. ¡Que viva Morena! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador! Muchísimas gracias, vecinos y vecinas.